A la Biblia que traigo viene en otra traducción, es lo mismo, pero ahí sí se dan cuenta, ya es lo mismo, otras palabras, pero lo mismo. Capítulo 3, Habacuc, capítulo 3, todo el capítulo 3. Voy a dar inicio. Esta oración fue entonada por el profeta Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El Santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su impotente poder. La pestilencia marcha delante de él. La plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira, las naciones tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es el Eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? No, enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudulosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos en sumisión. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con enojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplastaste las cabezas de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. Al oír esto, me estremecí. Por dentro mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero cuando la catástrofe golpea al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierdan las cosechas de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Bueno, el tema de hoy lo tomé de una de las frases que dice Habacuc en su canción. Es con todo, yo me alegraré en el Señor. Esa es la declaración de Habacuc, digamos, el centro de su reflexión ya en este último capítulo. Creo que una de las preguntas, y bueno, al estar estudiando esta última parte, me hizo pensar en la historia de Job, en el libro en sí. Y Job contesta una pregunta o intenta reflexionar sobre una pregunta, que es ¿por qué sufre el justo? ¿Sí? Y en el proceso, en el transcurso, en el diálogo que Job tiene con Dios, él va comprendiendo todo esto. Llega un momento en que él va a decir, no entendía nada. Antes de oídas te había oído, pero ahora te puedo ver. Sí, ahora mis ojos te ven. Lo que en un tiempo conocía de ti era solamente porque había oído acerca de ti, pero ahora que he experimentado, ahora que te he conocido a través de lo que he vivido, a través de esta confrontación que he tenido y este diálogo que he vivido contigo, te conozco verdaderamente. ¿Sí? Habacuc
es otro diálogo también entre Dios y el hombre. Y aquí la pregunta es, ¿qué hace el justo en medio de tanta maldad? Esa es la pregunta. ¿Qué hace? Si ustedes notan, pues el inicio, digamos, de esta conversación es por qué permites que yo vea y yo pase sobre todo esto. Pero nuevamente la cuestionante aquí es, ¿qué vas a hacer? O en este caso, Habacuc tiene que guardar silencio y reflexionar un poco, escuchar, porque es lo primero que dice, tengo que ser sabio, primero debo de escuchar a Dios y después saber qué palabras utilizar para responder a lo que Él me conteste respecto a este asunto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el justo cuando ve dentro del mundo en que lo está rodeando, del mundo en que vive, tanta maldad y tanta violencia? Pues hay muchas formas de abordar el asunto, ¿no? Regularmente ahorita lo que estamos haciendo es empezar como que ampliar, como decía Jesús, ¿no? Ampliar nuestra puerta. Es decir, si algo consideramos malo, pues ahora lo vamos a considerar no tan malo, ¿sí? Y si llega un momento en que eso no entra dentro de todo lo que está sucediendo, o que son pocos los que entran dentro de estos lineamientos, pues los ampliamos más para que entren más. ¿Qué estamos haciendo? Simplemente estamos siendo más permisivos, ¿sí? Y finalmente estamos alejándonos también de los principios o de las verdades de Dios. Es curioso que ahorita ya se comenta sobre el aborto y se comenta sobre la homosexualidad, pero desafortunadamente he estado reflexionando y a veces me pregunto, ¿y qué está sucediendo ahorita, por ejemplo, con las relaciones extramatrimoniales? Que en un momento para la iglesia y para nosotros como creyentes fue algo que sabíamos de antemano que no estaba bien y no era correcto delante de Dios, ¿sí? Y cuidábamos y buscábamos la pureza. Pero actualmente ya ese pasó a ser un tema que no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene que ver nada con la moral o con la sociedad. Aún dentro de la misma fe cristiana, pues regularmente si hablamos con algunos o muchos jóvenes en la actualidad que dicen ser creyentes, muchos van a decir, pues eso es una práctica común, social, aceptable y que no tiene nada de malo. ¿Sí? Empezamos a ampliar nuestra puerta, ¿sí? A lo que es permitido o no delante de Dios. Decimos sí se permite y muchos dicen es permitido porque finalmente saben que muchos están viviendo de esta manera. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que debemos de entender y comprender de lo que dice de la lectura de Habacuc? Con respecto a eso, ¿qué hace el justo? ¿Sí? Una de las primeras respuestas que va a dar Habacuc es el reconocer que Dios es un Dios justo. Y en el capítulo 2, lo que va a hacerle entender Dios a Habacuc es que Él llevará a cabo su juicio de forma general. Es decir, Dios no pasa por alto la maldad y mantiene su palabra firme. Cuando escucha eso Habacuc, su reflexión o lo que él va a reconocer o va a entender es esa declaración que hace al principio. Guardo silencio y necesito continuar o mantenerme firme en la misión y en los preceptos que Dios me ha dado. Es lo primero que va a mencionar, ¿sí? ¿Cuál es mi función al estar en medio de una situación, de un mundo en decadencia? Bueno, Dios me ha dado una misión, Dios me ha dado una función que debo de cumplir. Y debo de mantenerme firme. Y ahora es más cuando debo de mantenerme firme en esos principios que Dios me ha dado. Y no solamente debo de mantenerme firme, sino también debo de anunciar o proclamar que Dios es justo. Y que aunque parezca que tarde su juicio, Él viene. ¿Qué decimos ahorita? Estaba escuchando, bueno, leí una noticia ahorita, que hablaba acerca de una discoteca que se quemó hace el día miércoles, me parece,
en Acapulco, vio, y al estar analizando algunos periódicos, pues se mencionaba el hecho de que pues había la posibilidad de que esto fuera un asunto del crimen organizado. Pero curiosamente, cuando se le pregunta a los dueños, y bien sabemos también a través de las noticias que Acapulco o Guerrero ha sido uno de los países, de los estados, más azotados por el crimen organizado. Pero curiosamente, este empresario, uno de los dueños de este establecimiento, pues dice: no, descartamos el hecho de que no sea esa es la razón. La negó y dijo: no, porque Acapulco es un lugar muy pacífico que nunca ha tenido problemas con el crimen y mucho menos con el crimen organizado, ¿sí? Y me llamó la atención porque de pronto, a pesar de lo que sucedió del incendio, a pesar de que se ve en las cámaras ya más adelante de que sí hubo un grupo de hombres que entraron al establecimiento, que rociaron un líquido flamable y encendieron fuego, dicen: no tiene nada que ver y no fue algo del crimen organizado. ¿Quién en su sano juicio entra a un lugar con toda impunidad y incendia un lugar, un local? ¿Y quién en su sano juicio en la actualidad pues diría: descarto totalmente el hecho de que pueda ser el crimen organizado, cuando se sabe que el crimen organizado es pan de todos los días en este lugar o en esta zona? Y podríamos decir en todo el mundo. Pero más me llamó la atención cuando de repente, dentro de estas noticias, pues también el presidente López Obrador habla acerca de esta situación. Y la declaración que hace también cuando le pregunta respecto al asunto, le dicen: miren, ahorita las averiguaciones pues se están haciendo, no hagan conjeturas, no digan nada, no digan que fue del crimen organizado, porque ahorita lo que está sucediendo, lo que está pasando es que esto lo quieren utilizar como pretexto para enfatizar otra vez que este tipo de organizaciones están creciendo. Bueno, al menos la idea que deja ver uno de estos periódicos con esta nota es el hecho de que prácticamente el presidente está diciendo: ¿saben qué? No mencionen eso, porque no queremos ahorita, no queremos ver o no queremos resaltar el hecho de que el crimen organizado está creciendo en el país. ¿Sí? ¿Por qué? Pues puede ser por asuntos políticos, puede ser porque no quiere ver la realidad, porque se quieren presentar otras cosas, o a lo mejor en ocasiones, pues como aún nosotros mismos, como individuos o en nuestras casas, decimos: no me menciones acerca de ese asunto, ¿sí? No quiero que se mencione, como si el hecho de que no se mencionara hiciera que desapareciera el asunto. Lo único que queremos hacer es voltear hacia otro lado porque no nos gusta lo que estamos viendo y pensamos que al voltear hacia otro lado y no verlo, las cosas no suceden. Y regularmente eso es lo que pasa en la actualidad, ¿sí? Estamos viendo que está sucediendo algo y lo que hacemos mejor es voltear para otro lado y decimos: no está pasando. Y con eso pensamos que no va a pasar. Pero en realidad sí está sucediendo. Entonces, el justo, de acuerdo a lo que vemos con Habacuc, es el hecho de que el justo ve las circunstancias o la situación y se mantiene firme y refuerza sus convicciones, se afianza en las convicciones que tiene, que no están fundadas en él, sino están fundadas en Dios. Entonces, una de las cosas que entiende el justo es que el juicio de Dios es real y que viene, aunque parezca que no. Sí, aunque muchos digan: no viene, o el Señor se ha olvidado. No, el justo sabe que Dios es un Dios también justo, que dará a cada quien conforme a sus obras. Bien, pero lo que escucha Habacuc dice que lo deja
aterrado. ¿Sí? Le asusta porque sabe lo que va a suceder, sabe lo que va a suceder con los caldeos, pero también sabe lo que va a suceder con su pueblo. Y le aterra todo eso porque al final de cuentas, pues él es parte de esa nación, es parte de ese pueblo. Y sabe que debe de anunciar el juicio de Dios y sabe también que debe de mantenerse firme. Pero esta oración que va a hacer a continuación, y bueno, en este caso que este último capítulo, pues yo lo dividí en cuatro secciones que Habacuc, de temas que toca Habacuc respecto a Dios y su juicio, que son relevantes, digamos, para la última declaración que él va a hacer. Y aquí viene contenido, digamos, el resumen de todo lo que se dijo anteriormente. Dios es un Dios justo, pero también va a utilizar otra palabra respecto a Dios. Dios es un Dios también compasivo, un Dios que tiene misericordia con aquellos que se vuelven a Él. Entonces, la oración, la primera parte es la oración por compasión. Pero primeramente vamos a notar que al escuchar todo a Habacuc, yo me imagino un momento de silencio como para reflexionar, porque se queda sin palabras. Es como cuando de repente ya un acontecimiento o algo que sucedió simplemente nos deja cabizbajos y con la mirada perdida, sin saber qué decir o probablemente sin pensar nada por lo que se ha visto o se ha escuchado. Entonces esa es la primera imagen que me imagino de Habacuc al escuchar lo que Dios dice que hará con el malo, con el injusto, que ya habíamos dicho que no está hablando solamente de los caldeos, sino está hablando también de su mismo pueblo. Bien. Y la primera palabra que voy a utilizar dice: estas palabras me han dejado aterrado. He escuchado lo que has dicho y me ha dejado aterrado. Y podemos imaginar esa declaración y muchas veces se ha planteado y se plantea esta idea de Dios, es un Dios aterrador. Pero hay algo interesante aquí también porque se combina nuevamente con esa declaración. También es un Dios a quien podemos acudir porque también conocemos que es un Dios misericordioso. Para muchos diría eso no encaja, pero para Habacuc es algo, para Habacuc es algo que produce en él por un lado terror y por el otro lado esperanza y confianza en él. ¿Sí? Es decir, es un Dios al que se le teme porque Él es justo, porque Él es santo, pero es un Dios a quien se le confía plenamente y totalmente su vida. ¿Notamos ese contraste? Ese choque de ideas, por un lado aterrador y por el otro lado en quien confías, a quien le confías tu vida de una manera plena. Y la oración es: Señor, muestra tu obra a través del tiempo, es decir, constantemente ve mostrando tu grandeza, ve mostrando tu poder en todos lugares. Ya, si ustedes notan a este punto y todo lo que escuchó, ya la declaración que había hecho anteriormente: Señor, vas a permitir que el malo siga prosperando mientras los pueblos son oprimidos. Señor, vas a permitir que la maldad prospere, que se engrandezcan estos pueblos y deshonren tu nombre. Ya no hay esas declaraciones. O Señor, ¿por qué permites que hombres más malos que nosotros pues nos juzguen? Ya no está esa declaración. La declaración ahorita de Habacuc es: Señor, muestra tu obra a través del tiempo, que tu justicia sea manifiesta a través del tiempo, a través de la historia del ser humano. Si se dan cuenta, ya aquí Habacuc ya identifica esto como algo necesario.
pero todavía no se quita esa sensación de terror. Y hace otra declaración: pero Señor, por favor, te ruego que tengas compasión cuando sea manifestada tu justicia. Sé compasivo. Sé compasivo, y la historia también nos muestra, y la historia bíblica también nos muestra esa característica de Dios, la compasión. Otra de las historias, pues también ya la hemos mencionado, es la de Jonás con Nínive, en donde Dios envía a Jonás y le dice: avísale a Nínive que en determinado tiempo Nínive será destruida por la maldad que hay en ellos, porque ya llegó a su colmo y va a ser destruida. Y él anuncia esto deseando que Nínive sea destruida. Y notemos aquí precisamente la diferencia entre el ser humano y Dios. Dios dice que es compasivo, pero también es justo. Y dice que Dios envía nuevamente a Jonás para decirle, o al escuchar o al ver que Nínive se había arrepentido de su pecado, dice que Dios desiste de destruirla. Y cuando Jonás le pregunta por qué, Dios le dice: porque se arrepintieron y tuve compasión de esos niños, tuve compasión de estos hombres que no distinguen entre el bien y el mal, pero al haberles anunciado, ellos decidieron cambiar su rumbo, y yo tuve misericordia de ellos y les perdoné. Se arrepintieron. David también expresa esa misma idea cuando también decide desobedecer a Dios, cuando censa al pueblo y Dios se enoja con ellos y castiga al pueblo. Entonces él ofrece el sacrificio a Dios y le pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que haga en manos de tus enemigos o quieres que yo haga justicia contigo por determinado tiempo? La respuesta de David es: que seas tú, Señor, porque tú eres más compasivo y misericordioso que el mismo hombre. Porque yo sé que en ti tendré misericordia. Si yo caigo en contra de mis enemigos, si yo caigo en manos de mis enemigos, ellos no tendrán compasión de mí. ¿Sí? Es un Dios poderoso, temible, pero por el otro lado, David reconoce y dice: eres justo, y en tu justicia también expresas misericordia. Por eso la oración de Habacuc: es necesaria, Señor, tu justicia, pero te ruego que también muestres tu misericordia, tu compasión en tu justicia o en tu juicio. Bien, la siguiente declaración pues va a ser una declaración de magnificencia, de grandeza de Dios, que ya Habacuc reconoce con respecto a que reconoce en Dios en esta canción. Su gloria llena toda la tierra. Es decir, eres un Dios grande, majestuoso, y todos te reconocen y todos ven tu grandeza. Y lo expresa como su grandeza dentro de la creación. Lo mismo también va a decir el apóstol Pablo respecto a Dios. Lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hace visible por las cosas creadas. Por eso es que dice: tu grandeza, tu gloria es reconocida por todo el mundo. Eres grande, eres temible, eres poderoso. Y toda la alabanza y toda tu alabanza recorre toda la tierra. Es decir, podríamos decir, su creación finalmente es una alabanza a la grandeza de Dios. Habla de su gloria, de su grandeza, pero dentro de su gloria y su grandeza también va a expresar la otra idea de su poder, y lo va a declarar o lo va a relacionar con el poder del rayo.
¿Qué tan potente, qué tan poderoso es un rayo? Y lo compara o toma esa imagen para decir, ese poder está en tu mano. Tú lo sostienes. ¿Qué tanto alcance, qué tanto poder tiene? Puede consumir, puede partir un árbol, puede fundir la arena y convertirla en cristal, puede quemar en un instante. Entonces imagínense la imagen. Ahora, el poder de Dios lo está comparando precisamente con el poder del rayo y dice, y está en tu mano. Tienes el poder de consumirnos. Y esa es precisamente la declaración. Y ese es también el efecto de un rayo sobre algo. Lo consume, lo quema, lo despedaza. Y la siguiente declaración, que va a ser con respecto también a los ríos, a los mares, a los montes, que expresa precisamente aquello que puede producirnos en nosotros terror. ¿Quién de nosotros, cuando hablamos de que se está desbordando un río, quién de nosotros no se preocupa? Solamente que no lo sepamos. Hace poco, pues en esta temporada de lluvias, pues estuvimos, estábamos en la casa, no salimos y no veíamos noticias, pero resulta que una de esas noches, pues partes de Oaxaca se inundaron muy feo. Entonces en ese momento no sabíamos y estábamos tranquilos porque pues nunca se ha inundado por ese lado. Pero de pronto me habla un joven de la iglesia y me dice, ¿cómo están? No me dijo por qué, pues le dije, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y ustedes cómo están? Bien, también es que está lloviendo muy, muy feo. Sí, le digo. Pero no me dijo nada, pero pues lo que sucede es que por esta zona también se estaba inundando y estaba, pues estaba feo la inundación. Entonces, él que supo y que probablemente estaba por ahí, por la zona, pues me habló para preguntar la situación en la que estábamos nosotros. Porque preocupa, porque el poder del agua también es inmenso. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos, está desbordando el río, pues eso también preocupa por todo lo que puede suceder, por los deslaves que puede acarrear también en los montes. ¿Sí? El poder de la naturaleza es grande, inmenso, y aterra a cualquiera. Bueno, lo que está expresando aquí Habacuc dice, aún esos poderes tan grandes, y aún el poder o el control del ser humano, aún los reinos más grandes, dice, se doblegan ante tu poder. Y él utiliza todas esas fuerzas para doblegar al hombre. Sus proyectos, sus planes. Y curiosamente aquí habla precisamente también de la peste. Viene, dice, delante de ti. Simplemente esta situación que nos detuvo el mundo en un momento. Modificó nuestros planes. Actualmente pueden decir muchos, bueno, puede ser que haya sido inventado, puede ser que haya sido creado, puede ser que sea del gobierno para controlar o de los poderes mundiales, para controlar o para someter al mundo. Pero hay algo que Habacuc está contemplando aquí respecto a esto, y por eso lo dice, aún los poderes más grandes de la tierra se doblegan ante el poder de Dios. Entonces nuestra confianza no está en el poder humano, nuestra confianza debe estar en Dios. Por eso la declaración, aún los más fuertes son doblegados ante tu poder, ante su poder. La tercera declaración tiene que ver precisamente con el juicio que va a emitir a la tierra o a los reinos en contra de la maldad. Y aquí nuevamente va a utilizar imágenes. Dos imágenes que son conocidas para nosotros y que causan o infunden respeto y que lo harán y lo han hecho siempre, los ríos y los mares. Y en muchas ocasiones cuando se habla precisamente de grandeza, de poder, de dominio,
pues se van a utilizar estas dos imágenes que tienen que ver con el agua. La inmensidad del mar, su grandeza, su poder. Todos de alguna manera se expresa y se dice se le tiene respeto al mar, ¿no? Mayormente cuando no sabemos nadar. E impone, es imponente. Simplemente el hecho de verlo nos asombra, nos maravilla. Los ríos igualmente. Bueno, Dios dice, y está utilizando estas imágenes de poder, de grandeza para decir, Dios juzgará o Dios hará juicio contra ríos y mares. Y ahí abarca todo en el sentido de poder. ¿Qué puede ser más poderoso? Dice contra todos, contra los poderosos, contra aún los que se autonombran los más grandes del mundo. Los poderes mayores del mundo, dice, aún contra ellos Dios emitirá juicio. Pero también ahorita va a hacer la imagen de los ríos y va a decir que utilizará los ríos para castigarlos. ¿Sí? Ríos y mares. ¿Sí? Dice Dios utilizará los ríos, es decir, y es lo que está diciendo también, recuerdan cuando Habacuc ora por la justicia y porque dice mi pueblo ya se echó a perder, ya se desvió de su camino y Dios le dice no te preocupes, enviaré a una nación que los juzgará. Entonces Dios dice que aún utiliza al mismo hombre para juzgar al hombre, pero nadie escapa de su juicio. Todos se doblegan ante su juicio y la declaración que va a hacer precisamente de todo ese juicio es: tú vendrás en auxilio de tu ungido y juzgarás al impío. No está diciendo que no juzgue a su pueblo. Ya reconoció, ya entendió que es necesario y que precisamente el carácter y la justicia de Dios lleva a que sea esto de forma general. Pero sin embargo, nuevamente, él relaciona también el hecho de que aunque Dios es un Dios justo y aterrador, también es un Dios de misericordia. Por eso la declaración, tú vendrás en auxilio de tu ungido y juzgarás al impío. ¿Quién se mantiene? Ya lo dijo anteriormente, mas el justo por su fe vivirá. ¿Quién se mantiene? Se mantiene aquel que confía y espera en Dios. Por eso dice, tú vendrás en auxilio de tu ungido y juzgarás al impío. Es decir, auxilia, en este caso también, sí está hablando de Israel, pero recuerden ustedes que también está hablando de aquellos que permanecen fieles y constantemente se va a utilizar esta palabra de remanente. Es decir, un grupo pequeño que se mantiene fiel. ¿Sí? Y pudiera ser que o pareciera que todo es exterminado, pero Dios preserva y guarda a aquellos que se han mantenido fiel a su palabra. También Pablo hace alusión en Romanos a esto, a esta verdad. Si no hubiera tenido misericordia de nosotros, vendríamos a ser como Sodoma y Gomorra. Es decir, Dios ha guardado o se guarda un pequeño grupo, un remanente que se ha mantenido fiel a su palabra. Y Él vendrá en auxilio de ellos, que en este caso la declaración son los justos. Por eso va a continuar o concluir con esta declaración de confianza. Versículos 7, 18 y 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en el corral. La declaración
es esta: si la agricultura, aunque la agricultura, ¿sí?, ya no produzca, aunque la ganadería, ¿sí?, ya no rinda fruto tampoco, y prácticamente lo que está diciendo, aunque no haya alimento, ¿qué va a hacer? Pero la primera declaración es: con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en Dios de mi salvación. Aunque vea todo lo que está sucediendo, aunque vea que el juicio se está desatando. Y a veces, y es interesante, como les comento, porque si nos damos cuenta, el juicio se está dando actualmente. ¿Y cómo lo digo? Precisamente porque la misma maldad del hombre está azotando al mismo hombre. ¿Sí? Probablemente ahorita decimos no tenemos invasión de otros pueblos, ¿no? Un sometimiento, pero al final de cuentas también estamos viendo precisamente ese crecimiento de la delincuencia organizada que nos está azotando. ¿Por qué? Nos hemos apartado de Dios. Hemos abandonado sus leyes. Hay corrupción en todas las esferas. Hablamos a veces de un juicio futuro, pero en realidad estamos viviendo las consecuencias y el juicio precisamente sobre nuestras propias malas decisiones. ¿Qué hacemos cuando estamos viendo todo esto? ¿Nos mantenemos firmes y confiamos en el Señor? Anunciamos, proclamamos la necesidad de volvernos a Dios y obedecer su palabra. No dice que no está angustiado, porque esa declaración también va a ser: en mi angustia espero tranquilamente en el opresor. Es decir, Señor, tú enviarás juicio. Entonces tenemos que esperarlo. Pero confiamos en que tú eres un Dios de misericordia y nos salvarás. Por eso Él expresa que Dios es el Dios de su salvación. Jehová es mi fortaleza, Él me da pies como de cierva y me hace caminar por las alturas. ¿Qué pide? ¿Qué pide Habacuc de Dios? Dice: eres justo y reconozco que es necesario, pero yo esperaré en ti a pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de lo que venga. Me mantendré firme y confiaré en que tú serás quien nos salve. En ti confiamos. No aceptamos el mal para librarnos de él. Nos mantenemos firmes, porque quien nos libra es Dios. Que el Señor nos dé la fuerza para decir y para vivir de la misma forma que Habacuc espera vivir en situaciones de maldad, aunque la higuera no dé fruto, aunque la vid tampoco dé, aunque no haya animales en los corrales. En todo nosotros nos gozaremos en el Señor, en Él confiaremos, porque Él es nuestro Salvador. Que Dios les bendiga.